Un anillo de radio R centrado en el origen tiene una densidad lineal de carga distribuida sobre él, que es de K, una constante, por seno del ángulo. Encontrar la carga neta del anillo y el campo eléctrico generado sobre el centro del anillo. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué pasa con las cargas. ¿Ya? Dice que la densidad de carga depende del angulito que estamos viendo acá. Entonces es K, es K por el seno del ángulo. Entonces veamos qué pasa al evaluar seno en algunos puntos característicos, simplemente para tener una idea. Por ejemplo, si evaluamos acá, aquí la densidad es 0, ¿cierto? Con seno de 0 es 0. Y lo mismo va a pasar acá. ¿Qué pasa si lo evaluamos aquí? Seno de pi medio es 1. Entonces aquí va a haber una carga positiva. ¿Y aquí? Seno de 3 pi medio es menos 1. ¿Ya? Y entonces vamos a ver qué pasa. O sea, en realidad, lo que deberíamos esperar es que aquí, en este punto, la función seno vale 0, ¿cierto? Sube hasta pi medio y va disminuyendo hasta llegar al 0. Si graficamos, de hecho, eso. Acá tenemos la densidad de carga. En el ángulo vamos a ver esto. Que la carga parte en 0, llega hasta un máximo, que es K, baja y llega de nuevo. Esa es la densidad de carga. Entonces, si uno se pregunta cuál es la carga total, lo que deberíamos esperar que esto que está acá es exactamente lo mismo que está acá, pero en signo opuesto, ¿cierto? Entonces, si sumamos todas las cargas, deberíamos pensar que es 0. ¿Ya? Ahora, si hacemos eso, nosotros sabemos que la densidad de carga a nivel infinitesimal se define como un pequeño elemento de carga dividido el elemento de línea, que en este caso el elemento de línea va a ser al considerar esta pequeña sección, ¿cierto? Porque estamos avanzando por el perímetro de la circunferencia. Esto es el dl. Y si tiene radio r, se conoce cuál es el dl, ¿no? Este pequeño arco de circunferencia se puede calcular y se sabe, de hecho, que es r por d θ. Ese es el pequeño arco. Entonces, despejamos el elemento de carga de aquí. Lambda de θ por dl es el dq, que en el fondo es una pequeña carga. Y ahora sumamos todas las cargas. La carga total va a ser integrar entonces este pequeño elemento de carga y es lambda de θ por dl. Ahora reemplazamos lo que conocemos, porque la densidad de carga es K por seno de θ. El dl dijimos que era R por dθ y el ángulo tiene que ir entonces desde 0 hasta 2pi. Y de hecho, si hacen esa integral les va a quedar K por R por el coseno del ángulo, bueno, menos coseno del ángulo evaluado en 0 y 2pi. Pero como la función es periódica, en 2pi vale lo mismo que en 0, esto nos va a dar 0. Entonces se cumple la primera intuición que tenemos. ¿Ya? Ahora veamos qué va a pasar con el campo eléctrico en el origen. Ya dijimos que
aquí hay cargas que están uniformemente distribuidas. Si están, de hecho, al mismo ángulo esta con esta, tienen la misma magnitud. Porque todo esto es positivo y toda esta parte es negativa. Entonces, pongamos algunos puntos arbitrarios. Desde esta carga, el campo eléctrico va a ir hacia abajo, ¿cierto? En el origen. Y si pensamos desde esta carga que está acá abajo, también va a ir hacia abajo. Si pensamos en esta carga que está acá, el campo eléctrico va a ir desde la carga hacia el punto donde está estudiando, ¿cierto? Ahora consideremos otro punto que también esté a un ángulo θ. Entonces va a pasar lo mismo, va a venir de esta carga y va a ir hacia el punto. Entonces lo que podemos esperar es que como la magnitud del campo eléctrico es la misma, porque va a depender uno de la distancia y de la densidad de carga en este caso. Pero este valor de carga es el mismo que está acá, ¿cierto? Por el valor de la función. Entonces el campo eléctrico de esta línea es lo mismo que este, en magnitud. Entonces si comparamos las direcciones, este más este, debería anular la componente horizontal y por lo tanto dejar solamente la vertical y hacia abajo. O sea, si hacemos eso con todos los puntos nos vamos a dar cuenta de que el campo eléctrico debería estar hacia abajo, hacia menos J. Ahora vamos a proponer la integral entonces. ¿Cuál es el punto que nosotros queremos estudiar? El origen. El punto que me va a generar el campo eléctrico es el R unitario. O si quieren, coseno del ángulo por I más seno del ángulo J. Bueno, le vamos a poner teta prima para acordarnos de que tiene que ver con la fuente. ¿Ya? Entonces el R menos el R' es simplemente menos R unitario de teta prima. Ah, y me faltó algo, la distancia, ¿cierto? Es R, bueno, estamos a una distancia R del centro. Aquí. Y entonces esto lo arreglamos y queda ahí. Ahí sí, ¿ya? Y proponemos la integral entonces. El campo eléctrico, ¿en qué punto? En R es la constante, la integral de nuevo en el elemento de línea que distribuye las cargas por la densidad de carga, el vector R menos el R', donde el R es el objetivo, el R' es la fuente y la magnitud de este vector al cubo. Reemplazamos entonces. La integral, bueno, después vamos a poner los límites de integración. El elemento de línea, como habíamos dicho, era R por dθ. Y el ángulo hay que variarlo desde 0 hasta 2π, hay que dar la vuelta completa. La densidad de carga la reemplazamos y es K por el seno del ángulo. El R menos el R' es menos R por el R unitario, ¿cierto? Que va a depender del θ'. No, todo esto le vamos a poner aquí. Y abajo tenemos la magnitud de este vector que sería R al cubo. R al cubo, eso. Si calculas la magnitud, le va a dar eso. Entonces, ahora hay que hacer esta integral, que va a estar en el origen. Pero tenemos que darnos cuenta de un detalle. En cómo hacer esta integral, porque el vector R unitario no es constante. Entonces aquí es donde conviene reemplazar esto en sus componentes cartesianos. Y vamos a escribir esto
como k de 0 a 2pi. Vamos a sacar los factores constantes que van a ser el r, el k, abajo nos va a quedar un r al cubo, y hay otro r acá con un signo menos. Entonces sería 0 a 2pi, la integral en θ' de seno de θ', y entonces el r unitario ese lo habíamos escrito en términos del ángulo, ¿cierto? Que era coseno de θ prima unitario más seno de θ' con j unitario. Entonces esto nos va a quedar en términos de dos integrales. Bueno, el r cuadrado lo vamos a simplificar. Aquí había un lambda que no sé por qué puse k, y es menos k por lambda entre r, y vamos a separar las dos integrales y nos va a quedar la integral en θ' de seno por coseno por i, y la otra integral sería de seno al cuadrado de θ', y esto en j unitario. Y la integral. Entonces, si reemplazamos los valores de las integrales, nos dimos cuenta de que esta integral daba 0, ¿sí? Y esta integral que está acá nos daba pi. Entonces el resultado es menos k por lambda entre r por pi acompañado de j unitario. O sea, lo que intuimos en un principio era verdad, ¿cierto? Porque está apuntándose a menos j.